En el fútbol hay un grupo muy reservado de equipos que tienen un orgullo en común, el nunca en su historia haber descendido. Pero es un grupo que cada año parece hacerse más pequeño porque en alguna parte del mundo un club se baja el barco descendiendo por primera vez en su historia. El último en hacerlo ha sido el Santos de Brasil, que deja a estos representantes como aquellos que todavía jamás se han manchado. El Ajax descendió a segunda división en 1914. El PSV Eindhoven padeció idéntico infortunio hace un siglo, en 1925. De modo que solamente 2 equipos en la historia del fútbol de los Países Bajos jamás descendieron y sorprendentemente uno de ellos es el Utrecht. Claro que hay trampa porque este club no fue fundado sino hasta 1970, cuando entró a competir directamente en la Eredivisie para tomar el lugar de los Canarios, el club tradicional de la ciudad que se llamaba DOS y que tampoco había descendido nunca. Desde entonces, el Utrecht es sinónimo de estabilidad en la liga neerlandesa. En el mejor de los casos, quedan en cuarto lugar y una vez hasta terceros. En el peor de los escenarios, son decimoquintos. Afianzados en la parte media alta, son lo suficientemente malos para no meterse nunca en puestos de Champions League y lo suficientemente buenos para jamás codearse con la chusma que pelea el descenso. Y así ha sido desde hace 53 años. La primera liga portuguesa se fundó en 1934. Bien, en estos 90 años, entre Benfica, Sporting y Porto se han repartido todos, menos 2 títulos. Obviamente ninguno ha descendido, pero ni cerca. Es más, la temporada más catastrófica del Benfica fue su 6º lugar en 2001. José Mourinho fue el entrenador entre las jornadas 5 y 15 de aquel torneo, por cierto. Lo menos lejos que estuvo de descender el Sporting fue en 2013, cuando quedó 7º, mientras el Porto tocó fondo en 1970, cuando quién sabe qué pasó, que quedó en 10º lugar. Colo-Colo sigue en este ranking de puro milagro. El único club chileno campeón de la Copa Libertadores, el equipo más popular del país, amén del más ganador, es, por si fuera poco, el único que no ha descendido, aunque vaya si en 2021 estuvo cerca de no contarlo. Con su empate en la última jornada contra O'Higgins, Colo-Colo salvó el descenso directo, pero al terminar antepenúltimo de la tabla, el cacique tuvo que jugarse a un partido contra Universidad de Concepción la promoción por no descender. La última instancia en la que logró salvar el pellejo imponiéndose 1-0 con gol de Pablo Solari. El campeonato brasileño no existió hasta 1971. Antes solo había torneos regionales. Encima, no existía el concepto de descenso, solamente el de ascenso, y en 10 años el Brasileirao pasó de tener 20 equipos a 92. Fue hasta 1988 cuando a las luminarias de la Federación Brasileña se les ocurrió que a lo mejor convenía adoptar el sistema de descenso. Y aunque apenas llevemos 25 años desde aquello, el torneo es tan competitivo que todos han ido cayendo. Gremio descendió por primera vez en su historia en 1991. Le siguió Fluminense en 1997. A continuación, Palmeiras y Botafogo en 2002. Atlético Mineiro en 2005. Corinthians en 2007. Vasco da Gama en 2008. Inter de Porto Alegre en 2016. Cruzeiro en 2019. Y Santos en 2023. Sobreviven 2, uno de ellos el Sao Paulo, que en 2021 estuvo más cerca que nunca, a 5 puntos de la quema. El Sao Paulo fue fundado en 1930 y jugó desde siempre en la primera división paulista. Si tomamos esto en cuenta, el tricolor a los 94 años nunca ha descendido. La Liga Profesional de Fútbol en España se fundó en 1928 con Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao, Real Madrid y otros 7 clubes. 95 años después, la Liga Española tiene al Barça,
al Athletic y al Madrid, fijos entre más de 17 equipos que van y vienen. En 1948, el Madrid estuvo a punto de bajar a segunda división, pero se salvó por un pelo de rana. En 2007, el Athletic Club libró el descenso llorando de miedo en la última jornada y, al más puro estilo español, probablemente el Levante vendió su derrota en aquel partido. Mientras el Barcelona esquivó el descenso administrativo en 2023 gracias a que sus turbias acciones en el caso Negreira habían prescrito cuando se destapó el escándalo. El Feyenoord no tiene los títulos del Ajax, ni siquiera los del PSV, pero es el único club de Países Bajos que nunca descendió de primera división, junto al Utrecht, aunque el equipo de Rotterdam llegó 50 años antes, en 1920. Alguna vez en estos 103 años sí que el Feyenoord jugó con fuego, como en 1990, cuando salvó el descenso por 5 puntos. Si nos enfocamos en las 10 ligas más competitivas del fútbol europeo, el Standard de Lieja es, después del Inter de Milán, el segundo club con más años en primera división sin jamás haber descendido. 103 años desde que apareció para siempre en la liga profesional belga. Solo ha salido campeón 10 veces en la historia. Es el cuarto más ganador del país. Celebró su último título hace ya 15 años y recién en 2022 el Standard quedó en quinto lugar de la tabla, leída de abajo para arriba, y sin embargo es el único equipo que siempre ha estado ahí. Boca Juniors no es el club más ganador de Argentina, ese es River Plate. Boca no es el rey de la Copa Libertadores, ese sigue siendo Independiente. El sello de distinción Ceneice es nunca haber estado en la B. Bueno, de estar ha estado. Boca ascendió a primera en 1913, 8 años después de su fundación. Así que también estuvo en la B, pero la diferencia es que nunca tuvo que volver. Eso sí, Boca se favoreció más de una vez del particular sistema de promedios en Argentina, donde se condenan las últimas 3 temporadas en lugar de un año como ocurre en el resto del mundo. Por ejemplo, en 2013, la temporada del desastroso regreso de Carlos Bianchi, el equipo del veterano Juan Román Riquelme quedó penúltimo. Además de Sao Paulo, y tras el reciente descenso del Santos, el otro club brasileño que nunca estuvo en segunda división es o Clube dos Gatas do Flamengo, el club que se fundó como equipo de remo y que 15 años después abrió su equipo de fútbol con jugadores que se largaron del Fluminense, se convirtió en el más popular de Brasil y quizás del continente. Lleva 112 años seguidos en primera división carioca y es uno de los 2 clubes que siguen sin mancharse en la Serie B brasileña. La Juventus tiene tantos Scudetti como el Inter de Milán y el Milan juntos, suficientes como para sentirse la más grande de Italia. El Milan lo que tiene son más Champions Leagues que el Inter y la Juventus juntos. Argumentos de mucho peso como para sentirse el club más grande de Italia. El Inter de Milán, de los 3, es el único que no ha descendido y siente que ese es el jaque mate que zanja toda discusión. Tras separarse del Milan, se instaló inmediatamente en la Serie A. Nunca ascendió, nunca descendió. Ha estado 115 años sin pisar la B y espera cumplir 115 años más. Ahora bien, en 1994, vaya que estuvo cerca. Muy cerca. El Inter de Dennis Bergkamp ganó la Europa League, entonces Copa UEFA, y al mismo tiempo se quedó a un punto de descender por única vez, pero la libró y es el único equipo italiano que jamás ha descendido. 2 clubes en la vieja liga escocesa no han descendido nunca y uno de ellos es el Aberdeen, fundado en 1903, ascendido en 1905 y descendido jamás.
el Aberdeen fue campeón tan solo 4 veces, las 2 últimas con Alex Ferguson como entrenador antes de que partiera a su destino con el Manchester United. Aberdeen, sin embargo, debió haber descendido 2 veces en estos 118 años de permanencia. En 1917 fueron últimos, pero los salvó la suspensión del torneo durante los años de la Primera Guerra Mundial. Acabó la guerra y como si nada volvieron. En el año 2000, últimos otra vez, pero como la liga escocesa se expandió justo ese año a 12 equipos, el colero Aberdeen solo tenía que jugar una promoción contra el tercer lugar de la segunda división, misma que nunca ocurrió porque la cancha del Falkirk no pasó los requisitos para ser de primera. O sea, si el Aberdeen ha tenido la soga en el cuello y no ha descendido, es solo gracias al legendario parecido entre escoceses y mexicanos. Los mejores futbolistas del mundo siempre han sido sudamericanos. Eso lo sabemos todos hoy, pero el primer equipo del mundo en demostrar esa obviedad fue el Club Nacional de Montevideo, fundado en 1899 por jugadores nacidos en Uruguay, cuando el fútbol era una práctica que los extranjeros se negaban a compartir. Tal es así que el nuevo club no fue aceptado en la Uruguayan Association Football League, boicoteado por los clubes extranjeros que hasta 1901 dieron el brazo a torcer cuando el Nacional fue invitado a jugar en la Liga Argentina, y entonces sí, a regañadientes, prefirieron aceptarlo para que se quedara en Uruguay. Desde entonces, Nacional salió campeón de liga 49 veces y no descendió jamás en 123 años. Fundado hace 132 años, el Central Uruguay Railway Cricket Club, CURC, fue uno de los odiosos equipos extranjeros que no quisieron aceptar en la edición inaugural de la Liga Uruguaya al Nacional y su equipo de criollos. Por eso, el hoy conocido como Peñarol supera por un año de antigüedad al que llaman hijo, 124 años desde que el Carbonero fundó la primera división, 124 años sin descender. 133 años en primera división sin interrupción. Nadie en el mundo como el Celtic de Escocia, siempre campeón 53 veces. El resto subcampeón en 32 ocasiones. Solamente unas cuantas temporadas después de la Segunda Guerra Mundial, el Celtic acabó en media tabla, pero nada de descensos, ni mucho menos apocalipsis como el que atormentó al Glasgow Rangers en 2012, cuando perdió su estatus como equipo jamás descendido y tuvo que empezar de nuevo en cuarta división.